Buen día a los medios de comunicación, agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa con la intención de poder hablar un poco sobre la noticia que dio el día de ayer la Cancillería mexicana con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela. Quiero compartirles primero que como presidenta de la Comisión de América Latina y el Caribe de este Senado de la República, pues recibí con mucho agrado la noticia de que nuestra Cancillería ha decidido atender un reclamo que llevamos haciendo por años para que los derechos humanos, no solamente en México, sino en América Latina, sean respetados. Llevamos ya varios años levantando la voz para que México cumpla con su rol de país líder en la región, un país responsable que jamás ha dejado de trabajar de la mano de los países de América Latina. Desde hace más de 3 años denunciamos aquí los atropellos de un régimen autoritario y tiránico como es el de Venezuela, un gobierno que parece más interesado en conservar sus intereses de grupo y de élite que en dignificar y trabajar por su pueblo, por su gente. Hemos denunciado en varias ocasiones la persecución que han vivido todos aquellos que piensan diferente, el encarcelamiento arbitrario de líderes de oposición, como es el caso de Leopoldo López y varios líderes más, el quebranto del orden constitucional en aquel país cuando el Ejecutivo ha irrumpido en el trabajo de la Asamblea Nacional, cuando a legisladores se les ha hostigado e incluso agredido físicamente, cuando se ha privado a ciudadanos venezolanos de su derecho a entrar y salir libremente de su país, cuando se ha provocado intencionalmente el derrumbe de las condiciones económicas que han llevado a ese pueblo a una de las peores inflaciones vistas en el mundo y que hoy vive una verdadera crisis humanitaria por una carestía de alimentos y medicinas, no cuentan con lo más básico: azúcar, papel higiénico, vacunas, pañales, ni muchos otros insumos primarios. Sabemos y estamos muy conscientes de que en México tenemos nuestros propios problemas. Trabajamos en este Senado todos los días para dar respuestas, pero no podemos guardar silencio, no podemos quedarnos callados, cerrar los ojos, darle la espalda a quienes viven en nuestro mismo vecindario y están sufriendo un verdadero infierno. Los canales diplomáticos se crearon precisamente para apoyarnos entre naciones y es facultad de este Senado de la República el intervenir en la política exterior. Nos congratulamos de que México, a través de nuestra Cancillería, se haya unido a los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay para manifestar su preocupación por lo que ocurre hoy en Venezuela. Abordar estos hechos en el seno de la Organización de los Estados Americanos, atendiendo el informe que ha rendido Luis Almagro, el secretario general de este organismo. Se ha señalado que existen condiciones para expulsar a Venezuela de la OEA. En el Senado de la República manifestamos que para nosotros esa debe ser la última alternativa. Coincidimos también con nuestra Cancillería en que deben agotarse los canales de diálogo, siempre privilegiar el diálogo. Sin embargo, exigimos también firmeza, ya que el gobierno de Nicolás Maduro reiteradamente ha faltado, no ha cumplido sus compromisos en las mesas de negociación, ha violentado principios democráticos
básicos que incluso había suscrito, y quiero poner 2 ejemplos muy concretos. El artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana señala que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. El gobierno de Venezuela y las autoridades electorales negaron a sus ciudadanos la posibilidad de ir a las urnas para refrendar al gobierno actual. Suspendieron las elecciones para gobernadores desde el año pasado y también desde aquí lo denunciamos. El segundo ejemplo es el artículo 3 que señala lo siguiente: son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Es lamentable que el gobierno de Venezuela mantenga presos políticos en cárceles militares, que haya emprendido también un proceso de validación de los partidos políticos para quitar el registro a los pequeños partidos de oposición y golpear a la mesa de la unidad democrática. Además, que haya desconocido las acciones de la Asamblea Nacional, lo cual violenta la separación de poderes y la voluntad popular expresada en las urnas. En el Senado nos pronunciamos con firmeza. Si el gobierno de Venezuela no cumple con sus compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana, nada tiene que hacer como miembro de la OEA. Su probable expulsión sería un mensaje a la comunidad internacional del repudio a un régimen que está atentando contra su propio pueblo. Lamentamos que el diálogo que se realizaba con la mediación de la Santa Sede se haya estancado por la falta de compromiso de Maduro. Lamentamos también que Venezuela haya sido suspendida de Mercosur, pero no puede seguirse solapando a una dictadura que está asolando a su propio pueblo. Por último, queremos externar nuestro respeto hacia el canciller Luis Videgaray, señalar que condenamos los agravios que profirió en su contra Delcy Rodríguez, ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, a quien le pedimos respeto para México, para su gobierno, y a quien conminamos a cumplir su labor de construcción de diálogo y cooperación con el mundo. No es papel de una canciller el lanzar improperios en contra de algún país o funcionario alguno. Muchísimas gracias y estamos abiertos a sus preguntas. Adelante. Gracias, senadora. Dos cosas muy puntuales. ¿Cómo lee usted el cambio de postura también del régimen de la Cancillería mexicana con respecto al régimen venezolano? Usted misma lo decía en la conferencia de prensa, fueron muchos años desde el Senado presionar para que México tomara una postura mucho más contundente frente a lo que sucedía en Venezuela, y de repente pareciera que esto sucede casi de manera automática. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo se explica este cambio de postura de la Cancillería mexicana? Y segundo, preguntarle el comunicado, y usted misma ahorita hacía referencia a, antes de la expulsión de Venezuela de la OEA como miembro de este organismo, agotar los canales de diálogo. Parece una bonita declaración, pero los canales parecen también agotados. El diálogo con la Santa Sede simplemente no sirvió para nada, fue más una puesta en escena. Ha habido muchos interlocutores que han buscado el diálogo con un gobierno que a todas luces no quiere dialogar y que no le interesa el diálogo, y que incluso ha generado un discurso muy agresivo contra quienes le piden diálogo y le piden democracia. Entonces, como que el tiempo se agota
y pareciera que esta declaración de agotar las instancias diplomáticas sale sobrando en un momento como el que está pasando el pueblo venezolano. Primero, me parece muy importante el que se agoten siempre las vías diplomáticas. Soy una convencida y soy una persona que siempre ha creído que el diálogo es lo más importante, lo más valioso que tenemos y que podemos hacer. Desafortunadamente, no ha habido éxito, sobre todo pensando en los canales de comunicación que en algún momento se pensaron, y hablo concretamente del trabajo que con mucho esfuerzo se hizo desde la Santa Sede. Parecía que a partir de ese momento las cosas podrían dar un giro en Venezuela. Hoy lamentablemente vemos todo lo contrario. Vemos a una canciller que sale, que ofende a México, porque ofender al canciller mexicano al final del día es ofender a los mexicanos. Esto es lamentable porque el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Y así lo hemos estado viendo, desafortunadamente, si no estás con ellos, estás contra ellos. Es muy difícil que se pueda dialogar en un régimen en estas condiciones. Un régimen que a los líderes de oposición, por el simple hecho de poner un mensaje en las redes sociales, hoy muchos jóvenes están en la cárcel, hoy muchos jóvenes están en calabozos, y así lo han denunciado ya varios venezolanos, y no nada más gente que hoy está participando de manera activa en la política de Venezuela. Así hemos ya visto las denuncias de ciudadanos, de jóvenes, mujeres desesperadas, desesperados, porque no ocurre algo distinto en Venezuela. Y cuando creían que ya tocaron fondo, se dan cuenta que no, que cada vez las cosas se empeoran más en Venezuela. Yo quisiera decir, yo veo con muy buenos ojos el cambio de dirección en la Cancillería con respecto a Venezuela. Es de sabios cambiar de opinión. Qué bueno que se está dando esto. Qué bueno que se logró sumar a gobiernos de países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Países preocupados por la crisis que pareciera no terminar de un país vecino, un país hermano como lo es Venezuela. Yo quiero señalar que primero, qué bueno que la Cancillería haya dado este giro. Qué bueno que podamos como país empezar a recuperar el liderazgo en la región. Liderazgo que lamentablemente hemos perdido en los últimos años. El estar haciendo este pronunciamiento, esta declaración sobre Venezuela, nos hace ver que podemos ir juntos, sobre todo en temas que tienen que ver con la democracia, con los derechos humanos y con las libertades de nuestros pueblos. Si me permite una más, sí, senadora. Justamente hablando de este liderazgo, pareciera que todo apunta a que hacia el final de esta administración se quiere retomar este liderazgo latinoamericano. A mediados de año tendremos la propia asamblea de la OEA en suelo mexicano. Aquí. ¿Qué le falta a México, además de estas acciones que está tomando en su consideración? ¿Qué aspectos no está ocupando el gobierno mexicano para tener nuevamente un lugar predominante en la región y recuperar este liderazgo regional? Bueno, me parece que ha hecho falta diálogo con los demás países. Diálogo, participación activa. Me queda claro que desde aquí, desde México, se han impulsado alianzas estratégicas, sobre todo hablando de la región América Latina y el Caribe, alianzas estratégicas, por ejemplo, para impulsar, para darle todo el empuje a la Alianza del Pacífico, un tratado de libre comercio con Panamá que se dio también hace un par de años.
México ha venido trabajando en ciertos rubros que me parecen positivos, pero también hay que dejar claro que durante muchísimos años creímos que nuestro socio debía ser Estados Unidos en todo momento. Y prácticamente todo lo que se impulsaba pues era de la mano con Estados Unidos. Y esa es la triste realidad, y por eso hoy se habla tanto del conflicto en esta relación bilateral entre México y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque parte de nuestro comercio, estamos hablando de cerca del 70%, pues lo trabajamos con Estados Unidos. Nos olvidamos de mirar hacia abajo, nos olvidamos de países como Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, y podemos aquí enumerar muchos países con los que sí llevamos a cabo ciertas acciones, pero no dejamos de trabajar con intensidad solamente con ese socio que es Estados Unidos. Y por eso hoy está en el debate y está en la opinión pública la renegociación del Tratado de Libre Comercio, cuando debiéramos, y hace unos días tuvimos una reunión con los embajadores de la región para ver de qué manera desde el ámbito legislativo le dábamos empuje a ciertos temas, ciertos convenios con los diferentes países para fortalecer las relaciones. Desde el Senado de la República tenemos que hacer valer esa diplomacia parlamentaria para que los ojos, y yo creo que después de algunos meses, los ojos de México no deben estar puestos en este país vecino como lo es Estados Unidos. Los ojos de México deben estar puestos en todo el continente y hacer lo necesario para fortalecer a la región. Nunca es tarde para cambiar de rumbo, y yo espero que la Cancillería esté haciendo su trabajo, porque nosotros desde aquí, desde el Legislativo, estamos haciendo lo que nos toca. Muy bien, gracias.